Nace en mi tierra, puro folclor. Así es mi gente, así es mi gente. Así es Tabasco, puro. Y bueno, usted sabe que todo México tiene tradiciones y leyendas. Maestro César, de pronto he escuchado a gente de la comunidad y parte de la historia que decían que este lugar estaba maldito, que después de que ocurrió un suceso justamente con una figura religiosa, cayó una maldición. ¿De qué trata esta leyenda? Mira, efectivamente existe esa leyenda de que aquí, en este lugar, mataron a un sacerdote y que por eso este lugar estaba maldito y con ello Tacotalpa. Sucede que en el siglo XIX, allá por los años de 1857 en adelante, hubieron conflictos en lo que es el estado de Tabasco, en conflictos de tipo político entre los liberales y conservadores. Los liberales eran de filiación, sí, que no eran creyentes, eran ateos. Y los conservadores, sobre todo los religiosos, pues eran creyentes. De allí, como San Raimundo de Poposá era un lugar que era muy rico, producía bastante cacao, empezó el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Los liberales decían que las nuevas leyes que se habían puesto en el país, que eran las leyes de reforma, le quitaban a la iglesia todas sus propiedades y que por tanto ya no era dueña. Los liberales decían eso. Al contrario, los conservadores decían no, esas leyes no pueden ser, nosotros somos los dueños. Ahí se formó un conflicto y el conflicto terminó cuando los liberales ahogaron en estas aguas del río de la Sierra, en estas aguas que nosotros estamos viendo, en estos cauces, allí ahogaron a un sacerdote. Allí terminó el conflicto, pero también ahí comenzó la leyenda de que este lugar estaba maldito y con ello Tacotalpa. Ahí está, para que vea, es parte de la historia y de lo que puede ir surgiendo a través de los pensamientos o de los misterios que pueden ocurrir en las comunidades. Véngase por favor, Lupito, vete para acá, mi querido amigo César, y bueno, nos están acompañando. Bueno, César, aquí hay algo muy interesante. Esto que estamos recorriendo son los caminos tradicionales de las comunidades de Tacotalpa. Sí, efectivamente, anteriormente para llegar a este lugar que estamos en Lázaro Cárdenas, no existían las carreteras se vinieron a abrir hasta la década de 1980 en adelante. Así que estos caminos eran los que la gente tenía que domar para trasladarse de un lugar a otro. Para llegar a este lugar tenía uno que venir de Tacotalpa a la estación ferrocarril y de allí de la estación ferrocarril empezar la caminata para las distintas comunidades. Así que estos caminos son tradicionales, ahorita ya están abandonados, pero anteriormente estos eran los caminos que se domaban para llegar a cualquier lugar. Muy bien, y en ese tipo de caminos hay muchísimas leyendas, que de pronto se te aparece el jinete negro, que se te aparece el duende, el chaneque y tantas cosas, pero yo creo que es parte de la cultura y tradiciones de nuestro estado. Y mire por favor, aquí justamente tenemos el privilegio de estar en esta vía de ferrocarril. ¿Todavía pasa el tren, César? En algunas ocasiones ya no. Y todo pero antes sí fue lo fuerte. Anteriormente sí, anteriormente el principal medio de transporte hacia lo que es el año de 1950 hasta prácticamente el año de 1990, el medio de transporte fuerte que había por estos lugares era el ferrocarril. Sin embargo, al tronar todo lo que es ferrocarriles nacionales, todo esto se vino abajo y quedaron abandonadas estas vías. El puente que está allí más adelante, pero en fin, esto es algo de lo que el Tacotalpa histórico, el Tacotalpa tradicional que ahora nosotros estamos conociendo. Muy bien, vamos a caminar, maestro, para llevar este recorrido a la gente, en el caminito que tenemos aquí. Ahora, maestro César, ahorita, ¿hacia dónde vamos? Aquí vamos al puente porque es un lugar tradicional de Tacotalpa. Anteriormente, cuando uno venía por estos lugares, una de las cosas que daba más miedo pasar era el puente. ¿Por qué era tan peligroso ese puente? ¿Por qué el miedo? Porque cruza el río de la Sierra y no tiene barandales para agarrarse. Y si venía el tren, entonces, ¿qué hacía? Temblaba. Temblaba y tenías que correr algunas de las canastillas que había
para poder meterte y así salvar al tren, porque si no, te iba a golpear e ibas a caer a lo que es el vacío. Y sabemos que justamente las aguas que vienen desde este lugar que es Chiapas, que baja con tanta fuerza, la corriente lleva potencia. Sí, efectivamente, y aquí existen muchas leyendas y recuerdos de gente que murió, y donde hay muerto siempre hay la leyenda del espanto. Entonces, aquí este es de los lugares en donde la gente dice, no, que aquí espantan, porque aquí tal persona murió, que cuando lo estaban construyendo el ingeniero tal y tal se cayó, como no era de acá, no sabía cómo conducirse bien, se cayó y se mató. Y en fin, todas esas cosas que tienen un fondo real, un fondo histórico, se convierten con el tiempo en leyendas, en las cosas que la gente va contando. Maestro César, y justamente hablando de las leyendas, en algunos lugares, no solamente de Tacotalpa y comunidades, raramente hay caminos en donde cuando ya cae la noche, la gente no pasa. O si pasa, pasan con varias personas, pero es muy raro que pase uno solo. Sí, efectivamente, se dan las leyendas de los espantos, en donde nosotros estuvimos hace unos momentitos, en donde hablábamos acerca de la muerte del sacerdote. Existe la versión por parte de la gente de este lugar que por las noches ellos en ciertos días del año escuchan los gritos lastimeros del sacerdote que espantado se resistía a ser lanzado a las aguas del río de la sierra, pero como le habían amarrado una piedra en el cuello, pues se hundió en ella. Y entonces ellos dicen que ahora escuchan los gritos lastimeros de ese sacerdote. Y esto lo dice la gente de la comunidad, a lo cual respetamos, son leyendas y tradiciones. Lo que sí le garantizo que es muy raro que después de las 6 o 7 de la tarde alguien pase por este lugar donde estamos nosotros. Sí, la gente empieza a verlos como lugares de espanto y entonces dicen, ¿para qué vamos a andarle buscando 3 pies al gato? Muy bien, y justamente lo que decía el maestro César, Miguelito y Mario Camacho, estamos en este puente en donde aproximadamente, maestro César, ¿cuántos años debe de tener este puente? Estos puentes fueron hechos hacia el año de 1947, 1948. Estamos hablando como de 80, 70 años. Cuando se tendió todo lo que era las vías que iba a comunicar al troncal desde lo que era Coatzacoalcos hasta Mérida, Yucatán. En ese periodo de tiempo fue que se construyó este puente que está sobre el río de la Sierra y es uno de los puentes que causaba el espanto de la gente de antes porque tenías que cruzarlos y decía, y ojalá que cuando yo vaya cruzando no vaya a venir el tren porque si no, ¿para dónde voy a correr? Y entonces era cuando se formaba la psicosis del miedo y nadie quería venir a cruzar este puente. Está increíble, ¿eh? Y de veras, maestro César, perdón que lo interrumpa, pero estamos caminando sobre este puente que tiene entre 70 y 80 años de antigüedad. No hay ningún tipo de protección a los lados. Ve, Angelito, tómale aquí. Vea esto. ¿A cuántas personas no se le fue ahí el pie? Pues claro que sí, y eso es lo que provocaba el miedo. Y entonces para salir corriendo cuando venía el tren estaban esas canastillas. Vamos a las canastillas que todavía tenemos el privilegio que existan. Pero señoras y señores, estamos pasando un puente que no tiene nada a los lados para sostenerse. Esto que tenemos aquí, ¿qué es, maestro César? Mira, Angelito. Eran las canastillas, precisamente cuando tú ibas cruzando y te sorprendía el tren, tenías que salir corriendo para meterte a estas canastillas, porque si no, aquí nada más, ahí llegaba el corrido. Así que corrías y te metías en la canastilla, esperabas que pasaba el tren con toda la vibración que tiene encima y tú agarrado de estos barrotes que estaban allí, porque no había otro modo más que era la forma de llegar a las comunidades. Ven para acá, mi hermano, ven, para que nos platiques. Mira, y la gente tenemos muchas personas que nos acompañan el día de hoy. Tú sí, Angelito, pues cómo no, si se comió como 3 hongos, ¿verdad? De lo que encontramos allá. Mi querido hermano, ¿tu nombre? José Juan Gutiérrez de Oporto. Oye, Pepito, ¿qué se siente ahorita estar en este lugar que justamente tiene entre 70 y 80 años de antigüedad? Que no hay nada de protección
y que hace muchísimos años pasaba el tren y sabemos que es una máquina de mucho impacto. Mira, Paquito, para mí esto es muy impresionante porque yo lo viví hace 40 años aquí pasando con mis tíos, mi padre, porque veníamos a las comunidades a visitarle y pasaba el tren. Entonces yo me acuerdo que estos durmientes estaban un poco más separados, o quizás era por mi edad, que yo tenía que abrir más los pies. ¿Cuántos años tenías? Estamos hablando de 7, 8 años. Entonces ahorita para mí es muy emocionante estar otra vez aquí, pero es impactante todavía para mí estar viendo esto todavía, Paquito. Pero Es algo increíble. Maestro César, entonces cuando pasaba el tren, como decía Pepito que tuvo la oportunidad, usara ese tipo de plataformas. Sí, efectivamente, aquí era el lugar del miedo, porque decían, vamos a las comunidades, pero tenemos que pasar el puente que está en Poposá, y entonces nadie quería porque dice, ¿cómo? Si viene el tren, ¿para dónde agarro? Se formaba la psicosis del miedo, pero también no solamente este lugar tiene la historia y la psicosis del miedo, la adrenalina de estar en este sitio, y también de contar historias de las personas que murieron cuando se construyó, sino que también tiene el otro lado, el otro aspecto, que desde aquí nosotros podemos apreciar todo lo que es el espectáculo de la sierra. Allí está el Cerro del Madrigal, están las plantaciones de banano, están los ranchos, está lo que es el cauce del río. Tacotalpa también produce plátano. Sí, efectivamente, Tacotalpa. Muy cercano a Teapa, Tabasco. Incluso hay un dato que muy poca gente sabe, que de los años de 1920 a 1935, el principal productor de plátano en el estado fue Tacotalpa. Muchas personas después de las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche, ya no quieren pasar por este puente. Sí, porque se torna peligroso. Aquí pasar en plena oscuridad es muy difícil. Si estando de día es difícil pasar, y ahora si a eso le aumentas la psicosis del miedo, que viene la leyenda de que aquí se aparece la persona que murió, que de repente vas caminando y que allá en el fondo ves un bulto blanco, una persona, un aparecido, y entonces el miedo hace que mejor digas, no, yo no voy a ningún lugar, mejor voy mañana. Mira, Angelito, ven, voltea para allá, ahí está Lolo. Todavía nos damos cuenta que la gente utiliza ese tipo de estructura, y yo creo que Lolo en su momento de su juventud y niñez, cuando pasó el tren, ahí se puso. Pues claro, evidentemente en alguna ocasión debió haberlo utilizado, porque anteriormente aquí el flujo, las corridas del tren eran continuas. Muy bien. Así que alguna vez le ha de haber tocado. Vámonos, Angelito, disfrute de Así es mi gente, tradiciones, pero también leyendas muy importantes de Tabasco. Así es mi gente, así es mi gente, así es mi tierra, puro folclor. Así es mi gente, así es mi gente, así es Tabasco.